Cuando una persona está rezando frente a Dios, por así decir, cara a cara, ¿debería escucharse su voz o no? Sobre este asunto, la parsha de esta semana, Parshas Vayigash, nos cuenta que cuando Yosef se muestra a sus hermanos, todas las personas del palacio del faraón se enteraron de que estos personajes que vinieron a comprar grano eran los hermanos de Yosef. Y la Torah dice, "Akoil nishma beis paro y kibou aje Yosef". La voz se escuchaba en la casa del faraón que vinieron los hermanos de Yosef. El Zohar nos cuenta que la palabra koil, voz, en este versículo, en la parsha de esta semana, está escrito de una forma extraña. En general se escribe con 3 letras, kuf, vov, lamed, koil, pero aquí está escrito con 2 letras, kuf, lamed, como que le falta algo, le falta la vov, es una voz que le falta algo. Sobre esto el Zohar dice, cuando una persona reza cara a cara frente a Dios, si hace que su voz se escuche, entonces Dios no escucha la plegaria. Dios no acepta plegarias, por así decir, en voz alta. Tiene que ser en voz baja. Tan pero tan bajo, explica el Zohar, que ni siquiera uno debería escuchar su propia voz. Esto es lo que dice el Zohar. Sin embargo, la halajá, la ley, en la parte, por así decir, revelada de la Torah, Zohar es la parte oculta, en la parte revelada de la Torah, la ley es que uno por lo menos debería escuchar su propia voz. Si bien los demás no deberían escuchar la voz de uno, pero uno sí debería poder escuchar su propia voz. Entonces encontramos acá una diferencia de perspectiva, por así decir, entre la parte oculta de la Torah, Hasidis, Kabbalah, etc. El Zohar nos dice, ni siquiera vos podés escuchar tu voz. Y por el otro lado, la parte revelada de la Torah, el Rambam, el Tur, el Shulchan Aruch, por lo menos uno debería poder escuchar su propia voz. Y encontramos también una historia en el Talmud Yerushalmi de Rabbi Yoina. Rabbi Yoina, el Talmud nos cuenta que cuando él rezaba en la sinagoga no se escuchaba nada. Pero cuando él rezaba en casa, entonces sí se escuchaba. Y hay una discusión entre los comentaristas de por qué se escuchaba la voz de Rabbi Yoina cuando él rezaba en su casa. Unos dicen para educar a su casa, para que la gente aprenda a rezar. Otros dicen para despertar la kavana, la intención. Y en este asunto entonces, ¿cómo seguimos? ¿Como la ley, digamos, de la parte revelada de la Torá? ¿Hay que escuchar lo que uno dice por lo menos? ¿O como el Zohar? Y la explicación es la siguiente. En el rezo encontramos básicamente 2 asuntos. El asunto número 1 del rezo es pedirle a Dios lo que uno necesita. Y así como cuando uno le pide a un rey de carne y hueso, hablando, verbalizando y haciendo oír su voz, de la misma manera, si bien está prohibido que otros nos escuchen rezar, porque si otros nos escuchan rezar, es como que uno es falto de fe, como que hay que gritarle a Dios para que te escuche. O incluso el Talmud dice, Nevíe a Sheker, sos un profeta falso. Entonces no hay que hacer escuchar la voz, es verdad. Pero uno sí debería poder escuchar su propia voz, así como cuando uno le pide a un rey de carne y hueso, uno hace escuchar su propia voz. Este es un asunto del rezo. Pero otro asunto del rezo es dveikus, apego a Dios, conectarse con Dios, en donde no importa lo que uno necesita o no necesita. En la práctica no necesitamos nada. Lo único que queremos, así explica el Baal Shem Tov también, tfila leoni, el rezo de un pobre, cuando esté desfalleciendo y frente a Dios, vierta sus palabras. Es decir, lo único que quiere esta persona es vertir sus palabras frente a Dios, que Dios me escuche. Estar conectado con Dios. La palabra tefilá viene de la palabra toifel, conexión con Dios. Son 2 asuntos en la tefilá entonces, en el rezo. Un asunto es pedir lo que necesito. Otro asunto es conexión. Y aquí encontramos la diferencia justamente entre la parte revelada de la Torá y la parte oculta de la Torá. La parte revelada de la Torá te va a decir, bueno, algo se tiene que escuchar de tu propia voz. Por lo menos vos escuchá tu propia voz. Si bien los demás no, porque entonces sos falto de fe, sos un profeta falso, como dice el Talmud, etc. Perfecto. Pero vos debés de escuchar tu voz. Tenés que saber qué es lo que estás pidiendo. Como un rey de carne y hueso que le estás pidiendo, etc. La parte oculta de la Torá nos dice, no. Lo principal en el rezo es el apego a Dios, dveikus, kavana, la intención. Y para esto no se necesita voz, no se necesita que ni siquiera vos escuches, ni uno mismo escuche su propia voz. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere unirse a Dios, uno tiene que estar entregado, batel, anulado totalmente a Dios. En cuanto uno es una existencia por sí mismo, no se puede unir a Dios. Estoy yo, está Dios, podemos estar pegados, pero somos 2 cosas separadas. El concepto de tfila es unión con Dios, donde hay en realidad una sola cosa. Estamos totalmente apegados, somos uno con Dios. Entonces, en este sentido, la idea de que no se escuche tu propia voz, ni uno mismo la escucha, significa una anulación y entrega absoluta a Dios. Y esta es la perspectiva del rezo desde la parte más profunda de la Torah. Por eso el Zohar nos dice, Hakoil nishma beis Paroi, la voz se escuchaba en la casa de Paroi, era una voz
pero una voz que no se escuchaba. Que cada uno de nosotros podamos rezarle a Dios, conectarnos con Él, apegarnos a Él, de manera tal de no sentir nuestra propia existencia, es decir, sentir que nosotros mismos somos en realidad una parte de Dios, enviados de Dios para revelar su presencia en este mundo, pero no somos entidades separadas de Dios, sino que somos uno mismo con Dios.